Bienvenidos además a nuestro canal, una web contra la demagogia. Y el cardenal Müller, un cardenal muy cercano y de la misma línea que Robert Sara, ha afirmado en unas declaraciones que para mí son tremendas que hay un gravísimo riesgo de cisma, de ruptura en la Iglesia Católica en este momento si se pretende elegir otro nuevo papa que siga la línea que seguía el Papa Francisco, en lugar de seguir la línea que, como él dice, es la ortodoxa de la Iglesia Católica. Está ahora mismo anunciando la posibilidad de una ruptura. Ya sería el quinto cisma de la Iglesia Católica y bueno, vamos a comentarlo porque creo que es bastante grave y es que son dos posiciones totalmente enfrentadas dentro de la Iglesia con unas ideas que son absolutamente distintas e irreconciliables. Por eso es por lo que habla de cisma o ruptura de la Iglesia Católica después de este cónclave que está a punto de comenzar. Venga, vamos a ver el vídeo. Bien, efectivamente el cardenal Müller ha hablado claramente, vamos a ver ahora lo que ha dicho, de la posibilidad muy grande de que haya un cisma, una ruptura en la Iglesia Católica a partir de este cónclave. Los cismas en el cristianismo, ya sabéis que ha habido 4, por lo menos, que se puedan considerar importantes, y el más importante, el del siglo XI, el cisma de Oriente y Occidente, y bueno, pues por tanto esto de los cismas o la ruptura de la Iglesia no es nada nuevo en absoluto, pero sí es cierto que ahora mismo sería un problema muy grave y yo creo que además estamos en un momento crítico, auténticamente crítico, en la historia, sobre todo de Occidente y en la historia de Europa. Un momento muy crítico por, como dijo el otro día Robert Sara, por la posibilidad de la propia desaparición de lo que es la cultura occidental y sobre todo la europea. Por eso digo que es muy importante. Y es que es muy difícil reconciliar dos posturas tan opuestas como las que hay ahora mismo entre los cardenales, que son papables, por decirlo de alguna manera, ¿no? La postura radical que está en Robert Sara, por ejemplo, o en el cardenal Müller, y luego otros que se postulan y que siguen la línea del Papa Francisco o incluso líneas más abiertas aún o más dispares con lo que sería la ortodoxia. Esta ruptura, vuelvo a insistir, sería muy peligrosa para el cristianismo y yo creo que crearía un caldo de cultivo. Yo soy agnóstico, lo digo y ya lo sabéis perfectamente y supongo que ya me habéis visto otros vídeos que he hecho de esto y a pesar de tener mi formación en teología y haber estudiado siempre con curas, así es, o con jesuitas o con agustinos y todo, pues bueno, yo no soy más que una persona que desde mi punto de vista y mi conocimiento no soy capaz de creer y por tanto pues soy agnóstico, ¿no? Hoy me preguntaba un seguidor, me dice, bueno, pero si Jesucristo resucitó. Bueno, eso obviamente yo entiendo la gente que tenga fe y crea en ello, pero es una cuestión de fe, simplemente de fe, porque nadie puede dar ahora mismo una verosimilitud absoluta al hecho de que Jesucristo resucitó. De hecho, sabemos que los evangelios se escribieron muchos años después del fallecimiento de Jesucristo y por tanto, pues bueno, no podemos tampoco decir que es cierto que eso ocurrió. Eso es una cuestión de fe. Pero sí creo que es interesante hablar del tema de las declaraciones del cardenal Müller. ¿Y qué ha dicho el cardenal Müller? Bueno, el cardenal Müller, que también es papable, como lo es Robert Sara, ha advertido de un posible, en una entrevista a la revista Times, bueno, pues ha dicho que entiende que hay un posible, probable cisma si no se elige a un papa ortodoxo. Esto, hombre, obviamente es un aviso a navegantes, porque lo que puede pretender decir es que se van a separar de la Iglesia, porque, claro, está diciendo que si no son ellos los que son elegidos, que la Iglesia se va a romper. Y ha asegurado que se enfrenta a este riesgo si el próximo papa sigue la línea liberal impulsada en los últimos tiempos.
y ve la situación actual de la Iglesia como muy preocupante. Os estoy leyendo lo que él ha declarado y lo que ha recogido Times, ¿eh? En vísperas del cónclave, Müller ha asegurado que, ciertamente, él dice que la Iglesia no es un juego de poder, pero que, sin embargo, hay una relevancia extrema en qué postura siga la Iglesia a partir de ahora, porque el catolicismo, dice, no es una obediencia ciega a quien haya sido elegido papa. Este cardenal afirma en esta entrevista que ningún católico está obligado a obedecer una doctrina que sea errónea, y añadió que el catolicismo no consiste en obedecer ciegamente al Papa sin respetar las sagradas escrituras, la tradición y la doctrina de la Iglesia. Y sostiene pues que hay muchas cuestiones que ha defendido el Papa Francisco y que dice que son abiertamente contrarias a la doctrina de la Iglesia. Se muestra totalmente contrario. Aquí se ve pues al Islam, dice que hay que combatirlo, igual que hemos dicho que dijo Robert Sara. Igualmente también critica que pueda existir una fraternidad entre católicos y musulmanes, subrayando que los católicos son los hermanos y hermanas de Cristo, y cuestionó el acuerdo del Vaticano con China sobre el nombramiento conjunto de obispos y lo comparó con la política de apaciguamiento hacia los regímenes totalitarios de los años 30. No se puede hacer pactos con el diablo, ha dicho. Y también comenta, pues que ya sabéis que lo mismo que Robert Sara estaba en contra de esta inmigración ilegal descontrolada, dice que por mucho que el mundo esté pidiendo unas cosas o determinado sector del mundo, un papa no debe buscar el aplauso del mundo secular, ya que la Iglesia no es una organización que lo que tenga que buscar es el aplauso, sino la verdad revelada. Y también habla sobre el peligro de la influencia de los medios de comunicación en la percepción, tanto de las personas como de los cardenales, y el riesgo a que piensen, o el futuro papa, algo relativo al qué dirán, ¿no? Porque entiende que esto jamás debería ocurrir. Y rechaza las etiquetas de conservador totalmente y cree que lo contrario a seguir la ortodoxia es herejía, y si hay herejía entiende que sería catastrófico y que por lo tanto pues sería un riesgo enorme de cisma y un riesgo enorme de ruptura en la Iglesia. ¿Por qué? Pues bueno, pues por lo que decía también el otro día Robert Sara, de que está en juego la propia cultura, la propia supervivencia de Occidente, de Europa y de las raíces por la invasión, según ellos, de la religión del Islam, musulmanes, y por la inmigración descontrolada, que además se junta con una natalidad bajísima en Europa, terriblemente baja, que hará que en breve pues sean más las personas con una cultura diferente que nos están integrando en la cultura europea que los de la propia cultura europea, hasta el punto de que llegarán a imponérsela y desaparecerá Europa, nuestras raíces y nuestra cultura. Eso es lo que dicen, ¿no? ¿Y qué es lo importante de todo esto? Lo importante es que ciertamente hay dos posturas ideológicas totalmente contrapuestas dentro de la misma Iglesia, pero es que son irreconciliables, es que son totalmente irreconciliables, y es así. Es así. Y en función del Papa que salga elegido, la Iglesia irá por aquí o irá por allí. Pero es que son, vuelvo a insistir, posturas totalmente divergentes. Totalmente divergentes, hasta el punto, por ejemplo, de que el cardenal Müller está totalmente en contra de que se puedan producir enlaces entre personas del mismo sexo. También lo dice en esta entrevista, por poner un ejemplo, ¿no?, de cuestiones. Entonces, en función de quién sea elegido, la Iglesia puede tomar un camino o tomar otro. Evidentemente, si fuera la voluntad de Dios el que salga elegido, en mi opinión, como agnóstico que soy, lo echarían a sorteo, sería lo lógico. Echas unas bolas en un saco y la que salga pues entiende que es la voluntad de Dios, que obviamente pues puede ahí ejercerla a través de ese sorteo. Pero no quieren que eso sea así. Entonces
se hace el cónclave y ahí, pues bueno, hay diversas votaciones y pasa el tiempo y tienen que llegar a un acuerdo por 2/3. Ahí hay muchísimos intereses contrapuestos y al final es un juego, yo sí creo que es un juego de poder, un juego ideológico, de intereses, y además también creo que en muchos de ellos habrá intereses superiores de élites que al final están detrás de todo. Y si bien algunos actuarán conforme a su conciencia, puede que unos estén equivocados y otros no, y algunos puede que estén dirigidos por esas élites que buscan implantar una determinada ideología en el mundo o unas determinadas cuestiones por los motivos que pueden, bueno, cualquiera de ustedes o cualquiera de vosotros imaginar. Dicho esto, vamos a ver qué es lo que ocurre en ese cónclave. Entiendo que esto es bastante problemático, entiendo que sería muy peligroso, entiendo, para la religión católica un cisma o una ruptura, y también en general para Occidente, porque sería una división y todo lo que sea dividir es malo, es algo que debilita. Y bueno, aunque yo no sea católico, yo entiendo que las raíces de Occidente están basadas en la religión católica y que por lo tanto, pues sí es cierto que que se desestructure o que vuelva a romperse sería un problema para el propio Occidente y para la propia Europa, y debilitaría a nuestra sociedad frente a amenazas que puedan venir de otras religiones o del exterior. Es mi opinión, eso último que he dicho, y por eso creo que es mejor que la religión católica se mantenga unida, y ya la postura que se siga, pues bueno, veremos a ver cuál es, pero sí es cierto que entiendo que esa ruptura sería muy muy negativa, no solamente para la propia religión católica, sino para Occidente y para Europa. Bueno, compañeros, espero que os haya gustado el vídeo, dejadme comentarios a ver qué es lo que os parece, suscribíos con campanita si no estáis suscritos y dejadme el like si os ha gustado el contenido de este vídeo. Si queréis apoyar un poco más este canal, uníos con la tecla unirse al mismo. Un fuerte abrazo.